En este video tutorial veremos la iluminación por sectores de este pabellón. En primer lugar vamos a iluminar este sector y vamos a destacar las dos cúpulas que tenemos acá sobre el entrepiso. Con la iluminación que fuimos realizando hasta aquí, llegamos a este resultado. Queremos agregar luces omnidireccionales en la cúpula. Para esto nuevamente vamos a ocultar la capa de la cubierta y podemos agregar estas dos luces puntuales, y si seleccionamos, observen que está allá, y para saber sus propiedades seleccionamos una de ellas, vamos a propiedades, iluminación, y en este caso le pusimos un color celeste suave. Acá pueden ver los valores en RGB, aceptar, con una intensidad leve de 34 y la intensidad de sombra de 83. En ambos casos, las dos luces tienen los mismos atributos, ya que hice una copia, como hice en las luces anteriores. Y vamos a comparar el renderizado de esta perspectiva con respecto a la anterior, que no tenía las luces. Obviamente ustedes verán que en todos estos videos de iluminación ya tienen materiales. Podemos hacer primero la asignación de materiales y luego la iluminación, o primero la iluminación y luego los materiales. En este caso yo preferí agregarles material para poder explicarles mejor el efecto de la iluminación. Y tenemos este render sin la iluminación en la cúpula, que lo vimos anteriormente, y esta con estas dos luces omni que agregamos en las dos cúpulas. Y también observen la sombra que proyecta, que esos efectos es interesante lograrlo a través de la incorporación de estas luces. De acuerdo a estos dos resultados, podemos iluminar bajo la losa, es decir, el cielo raso de los entrepisos. Para eso vamos a agregar también luz puntual o luz omnidireccional. Vamos a cerrar esto y he creado acá una luz omnidireccional para que vean la posición. Está debajo de uno de los entrepisos. Veamos las propiedades de esta luz. El color RGB son estos valores, aceptar. Como es una luz de relleno, con una intensidad baja y con la sombra 75. Volvamos. Y también para iluminar esta zona de la primera losa he agregado otra luz de relleno, 4, le puse número 4 a la luz de relleno, y observen la altura que tiene. Y las propiedades son estos RGB, que son iguales en cuanto a color que la luz anterior, intensidad 28 y no va a proyectar sombras. Bien, ahora vamos a desactivar la capa de la cubierta y realizamos un renderizado para ir comparando con los anteriores. Se puede ya observar la diferencia con los renders anteriores en la iluminación del cielo raso del segundo y del primer entrepiso. Cuando agreguemos los bloques, vamos a crear en estas losas luminarias
Para comparar vamos a ir abriendo las perspectivas anteriores y esta es la última. Esta es la última. Observen cómo va mejorando la iluminación en este sector de locales. Como les venía diciendo, tanto sea en la cúpula como en los entrepisos o en los cielos rasos, vamos a agregar luminarias. En este stand vamos a estudiar la iluminación focalizada. Vamos a utilizar la luz de foco, que sería esta, o la luz spot. Es una fuente de luz con una proyección de haz de luz en forma de cono. Picamos acá y nos pide la base del cono. La idea para iluminar este stand es, a partir de estos elementos, iluminar en forma de cono sobre este mostrador que proyecte hacia el piso. Para el cono de la base, como se trata de mesadas circulares, tengo un punto marcado acá, se puede observar muy tenuemente, es el centro del círculo de este mostrador. Vamos a seleccionar ese punto. Acá vamos a activar puntos, seleccionamos y nos pide radio o diámetro. Vamos a marcar un diámetro superior al diámetro del mostrador. Enter, y ahora vamos a seleccionar el final del cono. Para esto también seleccioné el centro de este círculo que tengo acá en la parte superior de este elemento. Vamos a seleccionar el punto. Vamos a aislar esta selección para que me tome el punto. Maximicemos la vista. Y realicemos un renderizado activando calidad borrador. Podemos detener aquí. Y ahora vamos a verificar los atributos de esta luz. Seleccionamos la luz, propiedades e iluminación. Podemos agregar un color como atributo. En este caso vamos a agregar también un color ocre suave. La intensidad está a 100, la intensidad de sombra también, y el haz de luz, que es el círculo central, estaba a 50. La distancia entre el haz central y el borde de este cono es el espacio en donde se va a difuminar esta iluminación. Visualicemos como renderizado. Creo que acá se aprecia mejor el efecto de esta luz focal. Les quería mostrar este efecto del haz de luz del centro o del foco y la distancia hasta la circunferencia exterior donde se produce la difuminación. Si hacemos coincidir ambos círculos, o la del haz de luz central y el borde de la segunda circunferencia, y acá ya podemos ir apreciando su efecto. Vamos a dejar una distancia un poquito más que el diámetro del mostrador. Bueno, ahí para que podamos apreciar luego
esa difuminación de la luz. Se puede observar acá en la visualización, hay sectores de este mismo stand que la luz focal no ilumina, que es la parte superior. Para eso vamos a agregar una luz puntual. En el panel de luz seleccionamos la luz puntual y podemos posicionarnos acá en el vértice del cono de la luz focal. Y vamos a definir las propiedades o los atributos de esta luz puntual. También podemos agregar un color. Y vamos a dejar con una intensidad de sombra en 0 y la intensidad de esta luz al máximo. Se puede observar ya el efecto que produce esta iluminación puntual. Podemos hacer un renderizado y observen que tiene mucho que ver el material con la que trabajamos. Si bien en este caso ya está aplicado el material, en caso de estudiar primero la iluminación, debemos pensar en el tipo de material que vamos a utilizar para este stand. En este caso particular se trata de un material reflejante y brillante. Bien, vamos a desactivar picando acá, porque lo tenía aislado a este stand. También vamos a activar la cubierta y podemos observar la vista, por ejemplo, 2.1. Vamos a esperar que se active esta vista que ya teníamos creado y podemos realizar un renderizado, borrador. Estoy verificando que sea borrador para que no demore tanto y podamos evaluar los efectos de estas luces que agregamos a la escena. Aquí lo que ya se puede apreciar es que la cara inferior de este elemento del stand no está iluminado. Quiere decir que podemos agregar una luz de relleno en la parte baja o en la parte inferior de este stand, casi cerca de la base, o bajar la luz puntual que agregamos. Si bajamos la luz puntual que agregamos y seleccionando, a ver, vamos a esperar que se termine de renderizar. Aislemos la selección nuevamente de este stand, seleccionando objetos de subcapa. Vamos a la visibilidad y aislar este objeto. Lo que les decía era bajar esta luz de relleno, con lo cual significaría que todo este sector quedaría oscura, como ya vimos en el renderizado, o crear otra luz en este sector a nivel casi de piso para poder iluminar la parte inferior o la cara inferior de estos elementos del stand, que también está sucediendo en esta parte del stand. Podemos copiar esta luz y acá copiamos in situ y podemos bajar esta misma luz con las mismas propiedades. Vamos a activar todas las capas, volvemos a la vista, vamos a esperar un poco porque el archivo es pesado, y realizamos un render borrador. Voy a detener aquí
y observen que la cara de estos elementos del stand se ve ya iluminado, al igual que estas caras de estas superficies del stand. Podemos apreciar acá la secuencia de las renderizaciones que hicimos durante el proceso de iluminación de este stand. En el primer renderizado pusimos la iluminación focal, luego agregamos la iluminación puntual en la parte superior. El resultado es esta. Y finalmente agregamos una iluminación puntual en la parte inferior de este stand. Este renderizado es el resultado de la iluminación de este stand en el pabellón.